cual, Señor, somos privilegiados de poder escuchar, Señor, su interpretación. Ahora te rogamos, Dios mío, que tú dispongas nuestro corazón, Señor, para entenderlas, Señor, y poderlas poner por obra. Así como te rogamos, Señor, que el predicador sea fiel, Señor, a ellas. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. A pedir, hermanos, que vayan a su Biblia en el libro de Jonás. Y vamos a terminar este libro que contiene solamente 4 capítulos. Así que nos vamos a centrar en el 4º capítulo del libro de Jonás. Y me gustaría que lo podamos leer juntos el día de hoy. Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Hermanos, como veis, hoy nos centramos, y decía hace un momento, en el último capítulo del libro de Jonás. Vemos como Dios, en estos últimos 3 capítulos que vimos la semana pasada, Dios está tratando con su profeta desobediente, con un profeta que ciertamente ha sido corregido, ha sido restaurado para ahora poder servir de una manera eficaz en la obra de nuestro Señor. Si vemos un denominador común que se manifiesta en la vida de Jonás, es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Una gracia y una misericordia que también se ha manifestado en los ninivitas, una gracia y una misericordia que Jonás no quiere que se manifieste en los ninivitas. Si leemos el versículo 10 del capítulo 3, dice que los ninivitas se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron de la rapiña que había en sus manos, y también nos habla de que Dios se arrepiente del mal que dijo que le había hecho, que les haría, y no lo hizo. Dios los perdona. Jonás se está negando, o se está enojando, mejor dicho, por esa gracia que él mismo había recibido, que ahora se está manifestando en los ninivitas. Jonás se enfada, Jonás se entristece, porque él sabe que ese arrepentimiento de los ninivitas solamente puede ser obra y gracia de Dios en los corazones de estas personas. Si nosotros preguntásemos qué merecían los ninivitas merecían castigo por parte de Dios. Y si preguntásemos qué merecía Jonás ciertamente merecía castigo también por parte de Dios. Pero él fue
A él se le entregó la gracia de Dios, pero ahora él se está negando a que esa gracia se manifieste en los ninivitas. Y es curioso, hermanos, porque él mismo va a manifestar en el capítulo 2, versículo 10, que esta salvación le pertenece a Dios. Y si esta salvación le pertenece a Dios, él se la da a quien le plazca darle la salvación. Los hombres, hermanos, en sí, por su corazón pecaminoso, no pueden generar la salvación que solamente Dios puede traer a los corazones de los hombres. Jonás merecía ser descartado por Dios, Jonás merecía ser condenado eternamente, pero Dios tiene gracia para con él. De la misma manera que con Nínive. En Jonás, hermanos, vemos claramente manifestado lo que Jeremías dice en el libro de Lamentaciones y que hemos citado en los sermones pasados, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Podemos rápidamente levantar las piedras y tirárselas a Jonás, acusándolo de ser desobediente deliberadamente contra Dios. Pero muchas veces nosotros, igual que Jonás, desobedecemos a lo que está claramente escrito en las Escrituras. Pero damos gloria a Dios de que su misericordia no se ha acabado para con nosotros. De que su misericordia es tan grande que por ella nosotros no hemos sido consumidos. ¿Y sabes por qué, hermanos? Pablo, haciendo referencia a esto, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Dios va a terminar la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y la terminará, hermanos, aún por encima de nuestro pecado. Dios había propuesto salvar a Nínive y Dios había propuesto salvar a Nínive a través de la predicación de Jonás. Y no importaba lo que Jonás haga, lo que Jonás dijese o a dónde él intentase huir, Dios iba a llevar a cabo su plan con él. De la misma manera con nosotros, hermanos. Y esto no es una excusa para pecar, pero damos gracias a Dios que aún por encima de nuestro pecado, Dios obra de una manera tan grande que nos lleva cada día a parecernos más a Cristo, a cumplir su voluntad en nosotros. Y esto debiera hacernos, hermanos, pensar en la rica misericordia que Dios tiene para con nosotros cada día. En alabarle, en bendecirle, de que ciertamente hoy merecíamos haber sido consumidos por Él. Porque ¿quién no ha pecado de los que estamos aquí? Ya sea de palabra, de pensamiento o de hecho, todos hemos pecado, desde el más pequeño hasta el más grande. Las Escrituras dicen que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su misericordia, hoy podemos estar aquí dándole las gracias a nuestro Dios y dándole las gracias de que la salvación le pertenece a Él. Porque si la salvación perteneciese a nosotros, si la salvación estuviera en poder de nuestras manos, ¿quién de los que está aquí podría conservar su salvación? La religión cristiana, hermano, la religión cristiana, la que encontramos en las Escrituras, se trata de que Dios ya hizo todo en nosotros. Las otras religiones del mundo te dicen, tú tienes que hacer esto o aquello. Pero Cristo te dice, yo ya lo he hecho todo. Tu salvación está segura en mí. Y por eso nosotros le glorificamos. Jonás es un vivo ejemplo de esto, hermanos. Es un vivo ejemplo de cómo Dios nos guarda aún en medio de nuestra desobediencia. Tenemos, hermanos, como he querido titular este sermón, un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. Y leamos los 3 primeros versos nuevamente del capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, hermanos, entrando en el capítulo 4, Jonás va a hacer nuevamente una oración a Dios, pero nos damos cuenta que es una oración totalmente distinta a la que hizo en el capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos una oración de esperanza, de gozo y de agradecimiento.
Pero ahora, en el capítulo 4, encontramos una oración de profunda tristeza. Y nos preguntaríamos, ¿qué entristece a Jonás? Que Dios haya salvado a más de 120,000 personas en un día, ¿está entristeciendo al profeta? Esto no debiera haberle alegrado en extremo, hermanos, porque si recordáis el capítulo 3, Dios salva a toda la ciudad de Nínive por un sermón monótono y sencillo que hace Jonás. Jonás tendría que estar contento, feliz por la salvación de Nínive, pero el texto nos dice que está triste. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 10, Jesús nos cuenta que cuando un salvador o un pecador se arrepiente de sus pecados, ¿qué hay en los cielos? Hay gozo, hay fiesta, hay alegría. Aquí había una ciudad entera que se arrepentía de sus pecados y Jonás estaba triste. Estaba apesadumbrado en extremo. Estaba enfadado. Escogí la lectura congregacional de Mateo 18, versículo 23 al 35, hermanos. Porque Jonás está mostrando esto. A él se le perdona mucho. Dios tiene misericordia con él. Dios le perdona que él huya, que él desobedezca deliberadamente sus mandatos. Y aún así Dios le perdona. Y ahora él está viendo la gracia salvadora en Nínive, una ciudad que al primer mandato que Dios da, arrepiéntanse de su pecado, deciden arrepentirse. Él se convierte, hermano Jonás, como este siervo hipócrita, como este siervo que no es capaz de perdonar o manifestar la gracia que él mismo está recibiendo. ¿No tendría que haberse alegrado? ¿No tendría que haber hecho una fiesta, hermanos? Porque ahora esos ninivitas que eran pecadores, ahora eran sus hermanos, porque se habían arrepentido de su pecado. Él se gozaba y se gloriaba de que tenemos un Dios tardo en enojarse y de grande misericordia. Pero no puede afectar que ese Dios tardo en enojarse y de grande misericordia manifieste eso para con gentiles y paganos. Gentiles y paganos, ciertamente, que estaban vendidos a la idolatría, pero que Dios decide rescatarlos. Jonás se deja llevar por sus sentimientos, se enoja, se entristece. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿realmente nuestros sentimientos pueden ser buenos guías para nosotros? ¿Están siendo sus sentimientos en Jonás guía para él? ¿Están siendo guías realmente fiables? Hermanos, cuando nosotros dejamos que nuestros sentimientos sean guías en nuestra vida, ciertamente vamos a pecar contra Dios. Nuestros sentimientos son cambiantes. Nuestros sentimientos hoy están, mañana no. Hoy te gusta una cosa, mañana ya no te gusta esa cosa. Hoy amas, anhelas algo y mañana ya no lo anhelas. Jonás está siendo guiado por sus sentimientos y se enfada contra Dios porque Dios manifiesta la gloria de su salvación para con un pueblo que no lo merecía. Pero hay un trasfondo histórico, hermanos, que nosotros podemos ver por el motivo por el cual Jonás se entristece por la salvación de los ninivitas. Si os acordáis del sermón del capítulo 1, Jonás, dije yo, que era contemporáneo de Oseas y Amós. Y Oseas y Amós habían profetizado que Asiria iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para castigar a Israel, a una nación idólatra como era Israel. Por tanto, si Nínive, que es la capital de Asiria, está siendo salvada por Dios, ciertamente, decía Jonás, el castigo para mi nación va a llegar. Es por eso que él sale fuera de la ciudad con un gramo de esperanza, esperando que Dios aún destruya a Nínive y de esta manera Israel no sea castigada por Asiria. Él tiene un sentimiento de amor hacia su nación, alejado de lo que Dios había establecido. Porque ¿sabes qué, hermanos? La culpa de que Israel sea destruida por parte de Asiria no la tenía Asiria, sino que la culpa la tenían los propios israelitas, que tenían a Jonás, que tenían a Amós, que tenían a Oseas, predicándoles fielmente el arrepentimiento, y ellos decidían seguir tras sus ídolos paganos. Ahora encontramos una nación, hermanos, que a la única predicación de un profeta decide arrepentirse. Entonces Jonás dice, ¿qué le espera a mi nación? ¿Qué le espera a mi nación? Si tiene tantos profetas
y no se arrepienten. Y esta ciudad pagana ha sido o se ha arrepentido solamente por un sermón ciertamente monótono de tan solo 8 palabras. Jonás se entristece también, hermanos, porque se da cuenta vívidamente lo que él dijo en el capítulo 2, que el arrepentimiento Dios lo da. El hombre no puede generar eso en su corazón. Y es por eso que nosotros oramos por los perdidos, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que Dios les rescate, para que ellos puedan ver el estado tan lamentable que tienen delante de Dios. Los ninivitas, hermanos, su maldad era tan grande que dice el texto que su maldad había subido delante de Dios. Y su maldad los acusaba de día y de noche de que no podían haber cumplido o cumplir la obra perfecta de los mandamientos de Dios. Por tanto, eran reos de muerte, merecían el juicio de Dios. Y todos los que están aquí, sin conocer a Dios, sin saber que Jesús es el único camino, verdad y vida, sin arrepentirse en sus pecados, su maldad sigue delante de Dios, atestiguando en contra de ellos. Y es por eso que decía hace un momento que la religión cristiana, hermano, es la única religión que ofrece un camino, no de obras, sino un camino de salvación gratuitamente. Recordamos a Jesús en la cruz del Calvario diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios fue desamparado en la cruz del Calvario por su propio Padre para poder ampararnos a nosotros que no éramos hijos de Él. Para amparar a hombres y a mujeres pecadores que su maldad atestiguaba en contra de ellos delante del trono de Dios. Y el Hijo de Dios se hizo pecado por nosotros. El Hijo de Dios, hermano, se hizo pecado por nosotros. Esto debería llevarnos de rodillas delante de Dios para clamar perdón. Ya no tenemos a un profeta desobediente anunciando el arrepentimiento, sino que tenemos el mensaje del Hijo de Dios anunciando el arrepentimiento a los corazones de los hombres. ¿Qué pasa que no te arrepientes? ¿Por qué no corres a los pies de Cristo? Jonás tuvo un sentimiento, hermanos, muy alejado de la voluntad de Dios. Un sentimiento que lo llevaba a desear la muerte. Jesús, hermanos, también tuvo un sentimiento así, pero con una diferencia abismal. Si me acompañas a Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 38. ¿Se acuerdan del sermón? En el primer sermón hablamos de los tipos y antitipos que encontramos en las Escrituras. Jonás es un tipo de Cristo, que es una sombra de aquel verdadero Jonás que se iba a revelar. Dice Mateo 26, del 36 al 38. Jesús, antes de ser arrestado y entregado, dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Nuestro Señor, hermano, sabiendo ciertísimamente lo que viviría, verso más adelante, lo lleva a exclamar: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor, sabiendo hacia dónde Él iba a ir, hermanos, por los pecadores, dice que tuvo un sentimiento que lo llevó a la tristeza tan extrema que dice que estaba triste hasta la muerte. Jonás, hermanos, sabiendo lo que implicaba ir a predicar a Nínive, huyó y desobedeció conscientemente a Dios. Jesús, hermano, sabiendo lo que le iba a pasar, cuando vino a este mundo, obedeció conscientemente a su Padre y vino a rescatar a un pueblo escogido por gracia. Jonás tuvo un sentimiento alejado de la voluntad de Dios. Nuestro Señor y Salvador tuvo un sentimiento que lo llevaba a la tristeza hasta la muerte.
Pero aún, hermanos, cuando tuvo ese sentimiento, no desfalleció en su obra salvadora por nosotros. Es por eso que Jesús en Mateo 12 le dice a los fariseos: y más que Jonás está delante de vosotros. ¿Ahora entendéis esto, hermano? Cuando Jonás predicó y los ninivitas se salvaron, eso implicaba la destrucción de Israel. Cuando Jesús le dijo a los fariseos: más que Jonás está delante de vosotros, ¿qué estaban entendiendo los fariseos? Que a la predicación de Jesús, Jerusalén también iba a ser destruida, que Israel también iba a ser destruida. Porque en Jerusalén, hermano, estaba sucediendo exactamente lo que estaba sucediendo en Israel de la época de Jonás. Lucas 13:34 en adelante dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, la salvación del mundo implicaba también la destrucción de Jerusalén. Por eso que los fariseos tenían en poco a Jonás, y es por eso que los fariseos menospreciaban a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo claro que encontramos en todas las Escrituras, hermanos. Todo aquel que esté fuera de Cristo será destruido por Dios. Todo aquel que se niegue a creer en el Evangelio de Cristo será destruido por Dios. Hoy vivimos, hermanos, en una generación idólatra, en una generación, como veíamos en el sermón pasado, que cree o pretende que va a restaurar el Edén en esta tierra, pero dejando a Dios a un lado. ¿Y sabes hacia dónde va esta generación, hermano? Que ha decidido deliberadamente menospreciar el Evangelio de Cristo y dejar a Dios a un lado, hacia un camino de destrucción. Y podemos reírnos de esto, podemos dudar, ser incrédulos con respecto a esto, pero ciertamente llegará un día, hermanos, en que nadie se reirá de esta verdad, en la que todos tendrán que doblar su rodilla delante de Jesús y confesar que Él es el único camino al cielo. Y todo esto lo harán para la gloria de Dios. Pero como decía hace un momento, ahora ya no estamos escuchando a Jonás, ahora estamos escuchando a Jesús, al Hijo de Dios, que nos dice que tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que ya no envió un profeta a Valencia, ya no envió un profeta a este mundo, sino que envió a su propio Hijo a este mundo. ¿Cuál será nuestra respuesta ante esto? ¿Como la de los ninivitas o como la de los fariseos? No te engañes a ti mismo. Algún día serás juzgado por tu maldad. El fin de la historia de la humanidad acaba en el tribunal de Cristo. El fin de la historia de la humanidad, hermanos y amigos que me escuchas, acaba en el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados por la santa ley de Dios. Pero ¿sabes qué? Si te entristece esto, si te apena saber que Dios te va a juzgar por tu maldad, gózate en saber de que aún hay tiempo de doblar tu rodilla ante su gracia. Porque aunque nuestro pecado no haya destituido de la gloria suya, Jesucristo nos ha vuelto a instaurar en la gloria de Dios. Y si has mentido, has robado, has engañado, has adulterado, todos estos pecados, y aún pecados que no podemos nombrar desde el púlpito, son y pueden ser perdonados en Cristo. Porque Él todo lo hizo. Y es por eso que Él pudo declarar: yo soy el único camino, verdad y vida. Hay uno que te predica que es más que Jonás el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vas a hacer con la verdad de que tienes ahora delante de ti un Dios misericordioso que quiere, como dice el Salmo 30:11, cambiar tu lamento a causa de tu pecado en baile, desatar ese cilicio de tu pecado y ceñirte
de alegría. Dice el verso 4 y 5. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mira la pregunta de un Dios misericordioso: ¿haces bien en enojarte tanto, en estar así? Es una pregunta, hermanos, donde Dios está apuntando directamente al corazón de su profeta. ¿Ves mi voluntad cumplida y te entristece? ¿Te enfadas de ver el destino que yo he establecido para Nínive? Dios apunta al corazón de este profeta enfadado e entristecido. Y cuando Jonás se enfada y se entristece por lo que Dios ha hecho, hermanos, es como si le estuviera diciendo: Dios, tú te estás equivocando por lo que estás haciendo. Tú no debieras salvar a Nínive. Jonás estaba siguiendo una vanidad ilusoria, como él dice en el capítulo 2. Le está cuestionando a Dios sus planes. Qué atrevimiento, ¿verdad?, de Jonás. ¿Cómo Jonás se puede atrever a cuestionar a Dios? Pero nosotros, hermanos, no estamos muy lejos de esto. Nosotros nos trazamos planes, nos trazamos objetivos y oramos a Dios para que se cumplan. Y cuando Dios no permite que estos planes se cumplan, ¿qué es lo que hacemos? Oh, gracias, Señor, por tu voluntad. No. Nos enfadamos o nos entristecemos y oramos y le decimos a Dios: Dios, tú no sabes lo que me conviene. Yo sé lo que me conviene. Es esto lo que Jonás le está transmitiendo a Dios. Se enfada, se entristece diciéndole: Dios, tú no sabes lo que haces al salvar a los ninivitas. Nosotros hacemos esto también cuando no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, no tiene nada de malo que tú ores al Señor pidiéndole algo, que se cumplan tus planes. Lo malo es en que tú no puedas aceptar los no que Dios da a tus planes. Hace algunos años tuve la oportunidad de viajar a estudiar en Washington, un intensivo que algunos de ustedes lo conocen del ministerio de Neymar. Estuve en Estados Unidos y fue un tiempo realmente maravilloso, y las enseñanzas que tuvimos ahí y sobre todo las amistades que pude hacer. Y una de esas amistades que hice en ese lugar fue de una iglesia que se encuentra en Oklahoma City, que me propuso poder ir a Estados Unidos y estudiar durante 2 años teología. Un sueño hecho realidad para mí. No solamente era un sueño de ir a estudiar, sino que me decían que tenía que ir con toda mi familia y que iban a suplir todos los gastos que nosotros tengamos en esos 2 años. Recuerdo hablar con Alfonso, recuerdo hablar con los pastores de Barcelona, y recuerdo también orar fervientemente por esto. Señor, permíteme ir allí, permíteme ir a estudiar a ese lugar. ¿Y sabes qué sucedió en el año 2020, verdad? Llegó la pandemia. Y el Señor me dijo: no vas a viajar. No vas a viajar. Tal vez te puedes imaginar cómo me sentí, ¿verdad? Me sentí triste, me sentí un poco o bastante enfadado. El Señor estaba haciendo su voluntad en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino en todo el mundo que creía o que pretende que puede vivir fuera de la voluntad de Dios. Y cuando el Señor me dijo no a esto, hermanos, aprendí 3 cosas que me gustaría compartir contigo. Primero, no podemos huir ni estorbar los planes de Dios. No podemos ni huir ni estorbar los planes de Dios. Segundo, aunque mis planes fracasaron estrepitosamente, hermanos, Dios seguía teniendo el control sobre mi vida. Dios seguía teniendo el control sobre todo lo que a mí me estaba aconteciendo y lo que acontecía también en el mundo. Y tercero, aprendí a confiar, hermanos, en que Él siempre obra para bien. Y ahora yo veo hacia atrás, hermanos, y ciertamente le digo: gracias al Señor que no me permitiste viajar. Gracias que no me dejaste ir para allí. Y aunque no tenga pruebas, pero no dudo de esto, estoy seguro que Jonás, con el paso del tiempo, también le habrá dicho al Señor: gracias por no haberme matado cuando yo te pedía que me mates. Hermanos, la voluntad del Señor siempre va a ser buena, agradable y perfecta.
Jonás debiera entender esto, que Dios lo que estaba haciendo con Nínive era algo bueno, agradable y perfecto. La voluntad en tu vida de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabes por qué? Porque tienes un Dios misericordioso. Todo lo que vivimos, todo lo que nos acontece, no se escapa de las manos de nuestro Dios. Y siempre Dios permite que vengan a nuestra vida para poder pulirnos y llevarnos al fin principal que tenemos nosotros como cristianos: glorificarle y parecernos más a Cristo. Piensa en alguna aflicción que has vivido, piensa en algún fracaso que has tenido, grande, estrepitoso en el pasado, y mira la gracia de Dios sustentándote en ese momento. Mira cómo el Señor te cuidó, y mira cómo todo eso obró para un bien en tu vida. Aún el pecado de Jonás, capítulo 1, cuando decide huir hacia Tarsis, desobedeciendo a Dios, obró de una manera tan maravillosa, hermanos, que cuando leemos el Salmo capítulo 2 encontramos el Salmo de los Salmos, porque aprendió y entendió que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero aún nuestro profeta tiene que aprender algo más. Dice el versículo 5, que acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pensar en esto, hermanos. Pensar en un pastor que predica un buen sermón o un mal sermón en el peor barrio de Valencia que te puedas imaginar. Y que Dios guíe ese sermón de tal manera que todo ese barrio se convierta al Señor, se arrepientan de sus pecados y dejan a un lado esa mala fama que tenían. Y ahora este pastor decida, después de ver todo eso, irse y no trabajar en ese barrio, en las personas que se han convertido al Evangelio. ¿Qué pensaríamos de este pastor? Que no está cumpliendo el llamado de Dios. El llamado de Dios no solamente es predicar, sino también es discipular, y eso conlleva tiempo. Pues es Jonás lo que está haciendo aquí, hermano. Él predica en Nínive, toda la ciudad se convierte y él decide irse fuera de la ciudad a acampar allí para ver qué iba a acontecer en la ciudad. ¿No tendría que haber Jonás fundado la primera iglesia bautista reformada en Nínive? ¿No tendría que haberse quedado en Nínive a discipular a todos sus hermanos, a llevarlos a un conocimiento más profundo de las Escrituras? No, hermano, él decide salir de Nínive, acampar a las afueras y ver si aún Dios se equivoca y destruye Nínive. Y yo pensando en este pasaje, hermanos, para poder aplicarlo en la iglesia, pensaba en esto, ¿no? O sea, ¿recordáis que hace 3 meses no éramos más que 40, 50 personas? Y ahora estamos rondando casi las 90 personas aquí en la iglesia. ¿Os acordáis que hace algunos años era casi impensable que una iglesia de línea reformada se plantase en Valencia? Que hubiese tantas iglesias que prediquen fielmente el Evangelio en toda España, en la meca de la contrarreforma. Y Dios está despertando y llamando a un gran pueblo dentro de España. Está sucediendo lo mismo que sucede en Nínive, o que sucedió, mejor dicho, en Nínive. Pero aquí está la aplicación para nosotros como iglesia. Somos espectadores y consumidores de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Somos espectadores como Jonás de lo que Dios está obrando en esta iglesia y en toda la península ibérica. Y te preguntarás, ¿qué es un espectador y un consumidor cristiano? Miremos a Jonás, hermano. Él se hace una enramada y se sienta cómodamente bajo ella. Un espectador cristiano, en primer lugar, es una persona que aún llamándose cristiana no quiere un compromiso con su iglesia. Y digo esto con mucho respeto. Si tú te consideras cristiano y no quieres un compromiso con tu iglesia, te has equivocado de religión. Puedes buscar otra religión, pero la religión cristiana es compromiso, no solamente con la iglesia donde Dios te ha puesto, sino también con un Dios que te da unos mandamientos para que tú cumplas. Y habrá otros lugares que tal vez te prediquen algo distinto a esto,
Pero la religión cristiana es compromiso. Si tú no quieres compromiso con la iglesia, tal vez simplemente estás siendo un espectador. En segundo lugar, si no hay un anhelo por crecer en el conocimiento del Señor, te pongo un ejemplo. Llevas 5, 10 o 20 años en el Evangelio y aún las cosas tan sencillas como los fundamentos de nuestra fe cristiana, ¿los desconoces? Entonces déjame decirte que llevas 5, 10 o 20 años como un espectador. Dice Hebreos capítulo 5, y acompáñame a Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es algo muy fácil de entender. ¿Qué pensaría de un niño que tiene 10 años y que ha vivido esos últimos 10 años tomando solamente leche? Ciertamente estaría desnutrido, ciertamente tal vez no podría ni caminar. Muchas veces nosotros nos permitimos lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Debiendo ser ya maestros, aún necesitáis de la leche espiritual, porque tal vez hemos sido espectadores durante todos estos años. En tercer lugar, ¿no te preocupa cómo se sustenta la iglesia? ¿No te preocupa cómo esta iglesia ayuda a otros hermanos que lo necesitan? ¿No te importa si ofrendas o no en la iglesia? Y cuando lo haces, ofrendas como los escribas y fariseos, lo que te sobra, sin meditar ni orar al Señor para que Él te guíe a ofrendar generosamente dentro de la iglesia. Ahora bien, hermanos, aquí no estamos hablando de que uno debe ofrendar grandes cantidades de dinero a la iglesia para que Dios alabe esa ofrenda tuya. Estamos hablando de meditar en nuestra mente de cómo yo debo ofrendar a la iglesia. Pero cuando nosotros somos espectadores o consumidores, no nos importa cómo se sustenta la iglesia, cómo pagamos todo lo que tenemos, cómo ayudamos al necesitado. Simplemente venimos, escuchamos, consumimos y nos vamos. Y cuando ofrendamos, lo hacemos como los escribas y fariseos. Me sobró esto, ofrendo esto. Y nuevamente no se trata de cantidad, se trata de meditar en el Señor, en oración. Como el Señor me ha prosperado, yo voy a ofrendar a la iglesia. Cuando no somos espectadores ni consumidores, sino verdaderos cristianos que asisten a la congregación sabiendo que la congregación necesita del sustento, nos preocupamos por esto y somos generosos. Si no te preocupa esto, ciertamente estás siendo un espectador y un consumidor. En cuarto lugar, hermanos, vienes a la iglesia solo cuando no tienes un plan más importante. Y cuando vienes, ni siquiera eres puntual. Si yo te preguntase, esa puntualidad que tú tienes para la iglesia es la misma que tienes para tu trabajo. Y ahora, no entremos aquí en la errónea idea de empezar a debatir qué es más importante, mi trabajo o la iglesia, sino que aquí estamos hablando de reverencia y respeto. Hace algunos años, en mi antigua profesión, yo tenía la libertad de no incorporarme a mi hora de trabajo o de no volver a mi puesto de trabajo. Pero yo volvía, hermanos, ¿sabes por qué? Por respeto a mis compañeros. Porque mis compañeros iban a estar ahí a la hora que a ellos se les había establecido. Y ellos me necesitaban también que yo esté allí, aunque yo no tenía la obligación de volver a mi puesto de trabajo por la posición que tenía en esa empresa. Lo mismo pasa aquí, hermanos. Tú debieras ser puntual,
por respeto a los hermanos que sí son puntuales, pero sobre todo por reverencia a Dios. Por reverencia a Dios. Estás viniendo a adorarle, a exaltar su nombre por encima de todo, a escuchar su palabra. Y nuevamente, por respeto también a nuestros hermanos, debiéramos estar aquí a la hora. Si no te importa esto, posiblemente estás siendo espectador y consumidor. Hermanos, yo digo todo esto con mucho respeto y con mucho temor, porque no piensen que yo ahora me estoy poniendo fuera de todo esto y que yo estoy libre de todas estas cosas que yo he nombrado. Al igual que tú, hermanos, yo estoy sujeto a estas mismas cosas, a buscar ser un consumidor, a buscar ser un espectador dentro de la iglesia. Pero el Señor nos ha llamado, hermanos, a poner nuestras manos en el arado y no mirar hacia atrás, a esforzarnos diariamente en estas cosas, a esforzarnos en la vida cristiana. ¿O soy yo el único que siente pereza todos los días? ¿O soy yo el único que siente desganas? ¿O tú te levantas todos los días con un amor ferviente por el Señor a orar y a leer la palabra a las 5 de la mañana? No, hermano. Todos estamos sujetos a pecado. Todos estamos sujetos a concupiscencias, a vanidades. Y necesitamos de Dios para no ser como Jonás, espectadores y consumidores de lo que Dios está haciendo. Y hermano, ¿sabes qué? Si tú eres un espectador y un consumidor, quiero decirte que tenemos un Dios misericordioso. Si tú te arrepientes de esto, Dios está pronto para perdonar. Esa es la gracia del Evangelio, hermano. Esa es la gracia de nuestro Señor. Él está pronto para perdonar. Pero ve a buscar ese perdón. Acércate a este Dios en el cual no podemos cubrir nuestras faltas, el cual conoce nuestros corazones. Y Él perdonará tus maldad, tu pecado. Tenemos un Dios misericordioso. No te escondas como Jonás bajo la comodidad de una enramada, sino que esfuérzate y sé valiente para participar en la obra que Dios está haciendo en este lugar. Esfuérzate, hermanos, y sé valiente. Jonás, como un buen espectador, dice, se sienta a ver, y tal vez con algún gramo de esperanza en ver que Dios destruya a esta ciudad. Y acompáñame nuevamente al versículo 6 y versículo 11 para terminar. Versículo 6 al 11 del capítulo 4 de Jonás. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su majestad. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Nuevamente, hermanos, vemos a nuestro Dios obrando de forma milagrosa por encima de su creación. Él levanta una calabacera en espacio de un día para que le haga sombra a este profeta. Esa calabacera, hermanos, no es más que la muestra de gracia de Dios para con Jonás. Alivia el malestar pecaminoso que Jonás está viviendo en ese momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, ya hubiésemos dejado de lado a Jonás hace mucho tiempo? Jonás es una persona difícil. ¿Os acordáis del sermón pasado? Jonás es una persona difícil. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hace mucho tiempo hubiésemos dejado de trabajar o tener paciencia con Jonás. Pero aquí está la gracia de nuestro Dios, que Él es experto en trabajar con personas difíciles como Jonás, porque Él es un Dios de grande en misericordia.
Jonás, hermanos, se entristece hasta el extremo de desear la muerte porque su comodidad es quitada. Porque él pone, hermanos, antes que las personas de Nínive, pone a una simple calabacera. ¿Te das cuenta, hermanos, de cómo los sentimientos de Jonás lo llevan a ver o a tener más tristeza por una planta que por 120,000 personas? Por más de 120,000 personas. A Jonás no le basta la reprensión del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, sino que necesita una nueva reprensión por parte de nuestro Dios. Porque Jonás sigue siendo una persona inmadura. Y fíjate una cosa que podemos ver aquí para aplicar a nuestra vida. Cuando nosotros estamos en inmadurez cristiana, una de las cosas que más se va a manifestar en nuestra vida es la poca compasión por las demás personas. Vamos a tener mucha compasión, vamos a darle mucha importancia a nuestras cosas, a nuestros bienes, a nuestros planes, objetivos, antes que a las personas de la iglesia. Dios le está diciendo esto a Jonás: ¿cómo es posible que tengas compasión por una planta y no tengas compasión de 120,000 personas y muchos animales? La inmadurez se manifiesta en personas que, llamándose cristianas, no tienen compasión por sus hermanos y sienten más tristeza por calabaceras que hoy están y mañana no. Y no he podido dejar de pensar, hermanos, cuando veía a Jonás, que una de las características, no siempre, pero más de las que quisiéramos, la madurez está presente en los jóvenes, que se levantan con mucho vigor, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, intentando en algunos momentos hasta cambiar la iglesia a su imagen y semejanza, a hacer las cosas como ellos quieren que se debe hacer, y si no se hacen así, es que todos estamos mal. Y muchas veces, siendo joven o no tan joven, queremos cumplir nuestros planes o hacer nuestras cosas sin importarnos las personas que están a nuestro lado. Estamos manifestando inmadurez y poca compasión por mi hermano. Misericordia quiero, decía Dios, o dice Dios, y no sacrificio. No quiero fuerza, no quiero ímpetu, no quiero vigor dentro de la iglesia, aunque ciertamente lo tenemos, pero primeramente debiera haber compasión los unos por los otros. Y nuevamente digo esto: la inmadurez puede ser una característica de los jóvenes, aunque hoy lamentablemente hay muchos adultos que son ciertamente inmaduros dentro de la fe cristiana. ¿Cómo está tu grado de compasión por tus hermanos? ¿Te preocupan más las cosas materiales, las cosas efímeras de este mundo, que ciertamente son importantes, pero te preocupa más esto que la vida de tu propio hermano? Jonás egoístamente estaba preocupado más por su comodidad que por los de Nínive. Debiéramos evaluar, hermanos, cada día cómo está mi compasión por aquellos que son mis hermanos, por aquellos que están dentro de la iglesia. Y debiéramos evaluar también esto, que nuestra compasión por nuestros hermanos no se debe quedar aquí dentro. También debiéramos tener compasión por los que están allí fuera. Jonás estaba teniendo compasión solamente por los israelitas, pero ¿cómo está nuestra compasión por los de allí fuera? Y veíamos ahora en la escuela dominical, es cierto, queremos crecer, ser una iglesia grande, sólida en todos los sentidos de esta palabra, pero no podemos olvidarnos de los que están ahí fuera. ¿Y sabes por qué no podemos olvidarnos? Porque antes tú estabas allí fuera. Antes tú pertenecías al reino de las tinieblas y Dios en su gracia te trajo al reino de la luz. ¿Para qué? Dice Pedro. ¿Para qué te trajo al reino de la luz? Para anunciar las virtudes de aquel que te amó. Es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil tener compasión de ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Es difícil tener compasión de ese compañero de la universidad que se ríe de ti por tu fe cristiana. Sé que es difícil, hermano, pero Dios nos manda que tengamos compasión de ellos.
Dios nos manda a que amemos al perdido. Dios nos manda a que le imitemos a Él como un Dios misericordioso y compasivo. Perdonó a Nínive. Y si alguno de ustedes ha leído un poco de la historia de Asiria y de Nínive, se dará cuenta de la gran maldad que había en esta ciudad. El libro de Jonás, hermanos, la historia de Jonás nos debe animar a orar para que Dios despierte en nosotros compasión por aquellos que no conocen a Jesús. El libro de Jonás, hermanos, nos debe enseñar, ahora que llegamos al punto final, primero, a que no podemos huir de este mandato. Y el mandato es ir y predicar el Evangelio. En segundo lugar, hermanos, el libro de Jonás nos enseña que debemos confiar en que la salvación es de Jehová y que Él ya ha escogido un pueblo por gracia, y ese pueblo debe oír la voz del gran pastor a través de tu débil voz. Qué privilegio ¿verdad? Qué privilegio de que las ovejas del Señor oigan la voz del gran pastor a través de nuestra débil voz. Y en tercer lugar, hermanos, Dios es un Dios soberano y va a salvar a un pueblo por encima de nuestras limitaciones o carencias a la hora de predicar el Evangelio. Recuerda el sermón del capítulo 3 de Jonás, un sermón que él da en Nínive, monótono, de tan solo 8 palabras, y cuántas personas se salvan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano. No se trata de cuántos seminarios hayas hecho, cuántos libros hayas leído, sino de conocer fielmente el Evangelio y predicarlo aún con tus limitaciones y tus carencias. Y este Dios soberano nos ha enseñado en el libro de Jonás que va a salvar a un pueblo por gracia. Va a salvar a un pueblo por gracia. Dios mostró compasión por Jonás, Dios mostró compasión por Nínive, Dios mostró compasión por nosotros. Ahora nosotros meditemos en el libro de Jonás y mostremos compasión por aquellos que no le conocen. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hemos llegado al final de este libro, Señor, y hemos podido ver aplicaciones bastante prácticas para nuestra vida. Ahora te ruego, Señor, que nos ayudes a que estas cosas no se queden solamente en nuestra mente, sino que realmente podamos llevarlas a nuestro corazón y llevarlas por obra, Señor. Ayúdanos a meditar, Padre, de que no podemos huir de tu voluntad, de que tú eres un Dios bueno, misericordioso, compasivo, de que tú eres un Dios soberano, que nos mandas a hacer tu voluntad en esta nación, Señor, en esta ciudad. Y esa voluntad tuya es de ir y predicar el Evangelio. Padre, ayúdanos en medio de nuestras carencias, pecados, limitaciones, a que podamos hacer esta obra de una manera que te agrade, Señor. Padre, también te ruego por aquellos que no te conocen, Padre, o tal vez por aquellos que llevan años o meses en el Evangelio, Padre, y no tienen realmente ese compromiso verdadero de amarte y de conocerte, Señor. Que hoy puedas despertar en sus corazones en anhelo y deseo de conocer a Jesús. Padre, yo sé que tu Espíritu Santo puede obrar aún por encima de las limitaciones a la hora de predicar tu palabra, Señor, porque tu Espíritu es poderoso, tu palabra es verdad, y ella ha obrado en tantos corazones, y el día de hoy sigue obrando. Te ruego por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a tomar un himno para despedirnos.